Buenas noches, sean ustedes bienvenidos. El día de hoy vamos a abordar una de las 14 medidas cautelares que contempla el Código Nacional en su artículo 155. En esta ocasión nos vamos a referir a la fracción segunda, que es la garantía económica, que a simple vista parece que no tiene gran situación o estudio, pero tiene unas particularidades y características que vale la pena enunciar. Primero, la garantía económica en este sistema no es como lo que era la garantía económica en el sistema procesal anterior, en el sistema mixto o inquisitivo, o en el viejo sistema, le llaman algunos. ¿Por qué? Porque en aquel entonces la garantía económica no era otra cosa que la fianza era para garantizar la posible reparación del daño. Si mal no recuerdo, en el Código Procesal de Sinaloa, en el artículo 492 de aquella codificación, si mal no recuerdo, mencionaba que debía contemplar la fianza. Algo muy sencillo: tú le pegabas un coche y querías enfrentar el proceso de libertad, y los daños eran 50,000 pesos, bueno, pues tienes que dejar una fianza correspondiente a lo que son esos 50,000 pesos, más posibles multas, sanciones pecuniarias y demás, ¿no? Pero en este sistema no. En este sistema no. Sí contempla la fianza dentro de las formas de que se puede exhibir la garantía económica, pero no es con esos fines, sino con fines procesales, principalmente para efectos de que no se sustraiga la acción de la justicia, de conforme con el 153, o que no obstaculice el procedimiento, aunque también, de cierto modo, se refiere a garantía económica para la protección de víctimas ofendidas. No considero que sea la medida idónea para eso, obviamente, pero el código así lo contempla. Hay que recordar que quienes elaboraron este código, tengo el gusto de conocer la mayoría de ellos, y con absoluto respeto lo digo, ninguno de ellos era procesalista. Bueno, era procesalista más de alguno, más de la mitad, pero procesalista de academia. Y la gran mayoría de ellos, que tuvo el gusto de conocer y respeto absolutamente, pero no tenían ningún tipo de experiencia procesal, ni como abogados postulantes, ni como juzgadores, ni como ministerios públicos. Entonces, nunca vieron el proceso en el día a día. Y por eso este código, pues, aparte que fue un copy-paste de muchas otras codificaciones, pues fue mal redactado y mal copiado, pues, ¿no? Sin decir marcas, sin decir nombres ni nada. Pero bueno, el punto está que cuando se impone una garantía económica, obviamente los que no son abogados creen que cuando pagan una garantía económica, una fianza, creen que el juzgado se queda con ellos. No es así, es con un fin procesal. Si esta persona cumple y lleva su proceso en libertad, con la garantía económica en combinación con algunas otras o esa medida cautelar sola, al final se le regresa la cantidad que dejó a título de cuestión en efectivo, en fianza, en prenda, en lo que sea, se le regresa. Si no cumple con sus deberes procesales, corre el riesgo de perder lo que haya dejado, ¿no? Esta debe ser asequible, es decir, que le alcance, pues, que sea proporcional. Si una persona te dice que es jornalero, le vas a otorgar una garantía económica para su proceso, no le vas a imponer una fianza alta, sino algo que pueda ser de acorde a lo que él realmente pueda pagar, porque si no sería una justicia ilusoria, ¿sí? Ok, el artículo 153, recordemos que nos marca que estas son única y exclusivamente por el tiempo indispensable, por el tiempo necesario que se ocupe dicha garantía, nada más. La garantía económica no está propiamente esta medida cautelar relacionada directamente con la protección de la víctima o el ofendido. ¿Por qué? Porque obviamente una persona que está amenazada o que está en riesgo por un imputado, pues una garantía económica no es la medida idónea ni pertinente. ¿Por qué? Porque aunque pague, no sé, 1,000 pesos, 5,000 pesos, 100,000 pesos, 1,000,000, eso no le va a garantizar nada. Este tipo de garantía económica es para otro tipo de delitos en los cuales, por ejemplo, el Ministerio Público sea el representante de la sociedad,
en algunos otros que sean meramente pecuniarios, patrimoniales, y que se insiste, no se va a cubrir o a garantizar la cuestión patrimonial, sino por el riesgo de sustracción del imputado. Conforme al artículo 156, bueno, pues debe ser proporcional. Ya hablamos de la proporcionalidad en específico. En este caso, ¿a qué corresponde? Corresponde a que sea proporcional tanto al riesgo, tanto al tipo de persona en cuanto a su factor económico. El artículo 152 te empieza a hablar ya en qué consiste la presentación de la garantía, qué deberá tomar en cuenta el juez al momento de calcularla o de imponerla. Primero dice el riesgo de sustracción del imputado. Pues sí, ahí entrará debate en audiencia para saber qué riesgo de sustracción tenga y si es la medida idónea y pertinente para ello, en combinación con otras o por sí sola, que yo creo que esta difícilmente se puede imponer sola, sino tiene que combinarse como con la séptima o la octava, por ejemplo, del 155. También otra vertiente que debe tomar en cuenta el juez para ello es la obstaculización de la investigación, lo que marca el artículo 153, y el riesgo para la víctima u ofendida. Pero también, fíjense cómo a veces las palabras, si no son bien cuidadas en un cuerpo legislativo, en una ley, se pueden malinterpretar o, digamos, que son por lo menos con falta de dignidad hacia todas las personas. ¿Por qué? Porque dice también que el juez deberá tomar en cuenta otras características del imputado. ¿Qué otras características? O sea, ¿cuáles de las características? Yo creo que no se debe de hablar a la ligera, o sea, ni dejar al libre arbitrio judicial. Es que por esta característica o por esta otra no se la autorizo. No, yo creo que la ley debe ser muy clara y no dejar esto a cuestión interpretativa. Y continúa diciendo el mismo artículo, el juez realizará la estimación y fijará un plazo razonable para que ésta se deposite. Es decir, que la garantía económica no necesariamente se le impone en la audiencia y en ese momento tiene que exhibirla. Por ejemplo, si es un asunto sencillito, la garantía económica se fija en 2,000 pesos. Bueno, pues aquí mi abogado o los representantes de la familia aquí lo depositan y van al banco, piden el recibo y Pero si lo va a hacer, por ejemplo, por hipoteca, pues obviamente es un trámite tardado y el juez deberá dar el plazo necesario para la naturaleza de ese tipo de garantía. Cerrando ya este video, 173, artículo del Código Nacional, que te habla de los tipos de garantía. Aquí hay unas ciertas particularidades. Primero, depósito en efectivo. A mí nunca me ha tocado que llegues y deposites en un juzgado penal de control, que llegues y deposites, aquí está terminó la audiencia, aquí está mi garantía económica, muchas gracias. No, lo que se hace es que se pide un recibo para el depósito en la sucursal bancaria, el recibo foliado, sellado y demás, con las características, reglamentación y todo, y la persona va y deposita al banco y nada más regresa al juzgado el recibo. Ese es el depósito en efectivo, aunque al final del artículo viene un párrafo que yo no estoy muy de acuerdo que le hayan puesto ahí, pero así empieza el código. Segundo, fianza de institución autorizada. Todo el mundo sabemos lo que es una fianza y cuáles son las instituciones financieras para sacar un billete de fianza. Tercero, se empieza a complicar un poquito, hipoteca. O sea, está bien que deje una hipoteca, pero una hipoteca puede durar 15 días, un mes, 2 meses en que el banco la autorice o la niegue. Entonces, no es tan fácil dejar una garantía económica con una hipoteca. La fracción cuarta, de plano, se volaron la barda. Se nota que quien puso esta fracción cuarta, el redactor y los revisores, no se estaban pensando en otra cosa. Prenda, dice. O sea, que puedes dejar la garantía económica como comprenda. O sea, ¿cómo vas a llegar
O sea, dejar empeñado y hacerla como, como el Nacional Monte de Piedad. Oye, voy a dejar esta prenda. Bueno, dejo con esta joya, con este reloj, dejo mi carrito allá afuera, no maneja el código, no te dice cuál es el procedimiento para ello, ni te remite a una codificación civil. O sea, como vas a poner tú, juez, vas a hacer la evaluador, de perito evaluador, a ver qué deja en prenda. Y no dice prenda de qué tipo de objetos. Cualquier objeto puede dejarse en prenda. Yo creo que eso no es propio de una codificación procesal penal. Quinto, el fideicomiso. Yo creo, insisto, no tuvieron ni la más remota idea de lo que era un fideicomiso y lo difícil que sería dejar como garantía económica un fideicomiso. Si la hipoteca es difícil, el fideicomiso mucho más. Pero pues es lo que pasa cuando le confías la redacción de leyes a personas que nunca han postulado y que no conocen el día a día del proceso penal. Y la fracción sexta, así de plano, no sé si la redactaron a título de, pues, como para que fuera media docena, o para ponerla ahí, o para lo que es. No sé para qué se les ocurrió. Fíjense bien, en una codificación penal no puede decir esto. Un tipo de garantía es cualquier otra que a criterio del juez de control cumpla su finalidad. O sea, como para una garantía económica, el juez como se le ocurra, podrá fijar una garantía económica. Ok, digo, no quiero sonar así poco formal, pero ¿qué va a decir? ¿Sabes qué? Deja tus vaquitas aquí en tal parte resguardadas, o amarra aquí tus caballos, o mira, o tráenos tal cantidad de costales de maíz, aunque parezca extremo, aquí dice cualquier otra cosa que a criterio del juez de control. Y hay de jueces de control a jueces de control. Hay jueces muy serios, muy responsables, pero hay cada juez de control en algunas partes del país, casi en todo el país, pero en algunas partes se concentran algunos que tienen cada idea, cada ocurrencia. Entonces hay que tener cuidado con esta aplicación. Y por último, el párrafo que les decía, dice que puedes dejar la garantía en efectivo allí directamente terminando la audiencia, pero que si por la hora, es decir, que ya no son horas bancarias, lleva la audiencia a las 5, 6, 7 de la tarde y van a dejar fianza, pues la puedes dejar ahí, se le dejas al juez la fianza, nada más que te dé un recibo en cuanto a ella. Pero lo curioso de este caso es que te dice, se lo dejas al juez, que te haga un recibo, que te dé constancia de que lo dejaste, y él, el día de mañana o el día hábil siguiente, irá al banco correspondiente para hacer el depósito. O sea, como si te da una fianza de 100,000 pesos, ahí los cuentas en el juzgado, ahí en la sala de audiencias, que en el video, y ahí mismo le haces un recibo y ahí lo guardas en el juzgado. Como ¿quién se va a querer quedar en los juzgados, ni en las agencias, ni en NUMECA, en defensorías públicas? Nadie se quiere quedar con los efectivos por el riesgo que implican. ¿Qué va a hacer el juez? ¿Llevárselo a su casa? Los 100,000 pesos. ¿Qué va a hacer? ¿Dejarlos ahí en la oficina? ¿Se los roban? Y todavía, ¿qué va a hacer? El día siguiente, mandar un actuario, ir él, o cómo está el asunto, va al banco, hace fila, paga, y luego regresa y le habla a la gente que venga por... O sea, qué manera de quitarle seriedad a una codificación nacional como la que tenemos. Pero es lo que hay. Y pues bueno, sobre esto trata esta medida cautelar del 155, fracción segunda. Cualquier duda me reitero sus órdenes, y la mejor opinión siempre es la de ustedes. Que tengan buenas noches.